Ya se volvió a conectar el candidato. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado candidato? Sí, ya te escuchamos muy bien. Excelente. José Alfredo Gómez Reyes. Servidor y amigo. Yo soy muy duro a veces al cuestionar, por eso a veces no les gusta mucho cuando los entrevisto, porque hay gente, mira, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos iniciando una etapa de reconstrucción del sistema de justicia en nuestro país, como es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Estatal y todo lo que tiene que ver sus derivados, ¿no? Y mucha gente luego dice, oye, pero estos, ¿por qué quieren ser candidatos? ¿Quién los nombró? ¿Quién les dijo? Y voy a entrar con una pregunta muy personal, mi estimado José Alfredo Gómez Reyes. ¿Quién es José Alfredo Gómez Reyes? ¿De dónde sale? ¿Y por qué te postulas? 3 preguntas, ¿eh? Bueno, la primera, ¿quién es José Alfredo Gómez Reyes? Muchas gracias. Soy un abogado veracruzano, egresado de la Universidad Veracruzana. Tengo una licenciatura ahí, un doctorado también en la Universidad Veracruzana, 2 maestrías en el Colegio de Veracruz, es decir, un estudiante y un abogado de escuelas públicas. Antes de estudiar y de ser abogado, fui mesero, fui velador de un hotel, fui parrillero también en unas hamburguesas y pizzas. Y después de ya egresar como abogado, pues comencé justamente a ejercer mi profesión. Desde el servicio público fui fiscal regional zona centro Jalapa, zona centro Córdoba, en total 110 municipios a mi cargo como procurador de justicia en estos municipios. Después también estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como visitador general y actualmente tengo mi despacho que litiga materia penal justamente. Doy clases en diversas universidades, dentro de ellas la Universidad Veracruzana, la Universidad de Jalapa, en materia penal, justamente. Entonces soy un abogado, un estudiante siempre comprometido con el derecho penal, los derechos humanos y el juicio de amparo. Esencialmente en eso he estado. Ok, ahora, mi estimado candidato, usted, para que la gente vaya comprendiendo, usted va a ser candidato a magistrado, pero ¿qué es lo que hace un magistrado? O, mejor dicho, ¿va a ser estatal o es federal? Para que la gente vaya sabiendo. Muchísimas gracias por la pregunta. Soy candidato a magistrado de circuito en mi estado, que es Veracruz. Tiene su sede física en Boca del Río, pero tiene competencia en todo el estado. ¿Qué hace un magistrado de circuito en materia penal aquí en el estado de Veracruz? Después de pasar la fiscalía, que es la que investiga los delitos, si a una persona se le acusa de un delito, vamos a pasar al Poder Judicial del estado de Veracruz y va a culminar ese proceso con una sentencia. Si la persona es condenada justamente a compurgar una pena por el delito cometido, pasaremos a la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Justicia. Después de este tribunal, si dice sí, se comprobó que tú eres culpable, te condeno justamente a compurgar una pena. La única y la última instancia queda el amparo directo que resolveríamos en ese tribunal colegiado en materia penal. Entonces, todo delito y todo proceso que termine en estas instancias en el estado de Veracruz llegará a ese tribunal al que yo aspiro y que justamente como conocedor de cómo se integra una carpeta, como conocedor de las audiencias penales, como fiscal y como ahora abogado postulante, creo y considero que conozco desde la raíz el derecho penal, por eso quiero justamente impartir justicia en mi estado en esa materia. Abogado, le voy a decir candidato porque usted es abogado, pero para que la gente lo vaya conociendo, candidato. Yo tuve la fortuna de entrevistar también a otros candidatos a ministros, nada más que por reglamentos del INE yo no puedo estarlos mencionando, pero me contaba un ministro que ahorita el problema que hay, sobre todo en el Poder Judicial, es que, por ejemplo, cuando un juez local decía, no, pues yo no me doy por enterado, un ejemplo, ¿no? Llegaba el tema al magistrado. El magistrado también hacía como, perdóname mi francés, yo soy veracruzano igual que tú, decían, se hacían como el tío Lolo, ¿no? Y entonces el magistrado aventaba todo para la Suprema Corte. Ese es el problema que hay ahorita de lo que quiere renovar el Poder Judicial o que quieren replantear, ¿no? Porque es un problema. Entonces, a ver, para que la gente también
te comprenda, tú sí vas a trabajar por Veracruz para que no lleguen todos los temas a la Suprema Corte, ¿no, candidato? Totalmente. No solamente hoy como candidato, esa es una de mis promesas o de mis propuestas de campaña. Cuando yo llegué a la Fiscalía Regional Zona Centro Jalapa, justo venía de ser secretario particular en el colegiado penal aquí en Veracruz. Entonces, pues incluso al interior me decían, ¿cómo te sales del Poder Judicial Federal y te vas a la Fiscalía? Y entonces yo llegué con la convicción a la Fiscalía Regional Zona Centro en Jalapa, justamente para compartir y ponerme como reto que lo que veíamos en los tribunales colegiados en materia penal, pues justamente pasaba eso, ¿no? El local decía, pues hay que lo resuelve el de amparo. Y la fiscalía, pues hay que lo resuelva el juez. Entonces yo, con mi equipo de trabajo, les dije, miren, pueden ustedes tener más experiencia justamente en los temas de fiscalía, porque yo es la primera vez que voy a estar en fiscalía, pero he estado en colegiado. Y yo les quiero compartir mi experiencia desde el colegiado para que nuestros casos estén bien hechos, nuestros casos estén apegados a los derechos humanos y lo podamos hacer para que nosotros no estemos esperando a que una sentencia de amparo confirme nuestro trabajo. Vamos a hacerlo bien desde el principio. Cuando estuve también como secretario de Estudio y Cuenta y secretario de Acuerdos en el Poder Judicial del Estado, lo mismo. Yo no buscaba que las instancias superiores nos dijeran y nos indicaran cómo hacer nuestro trabajo. Yo creo fielmente que los veracruzanos, los abogados, podemos hacer las cosas bien y no esperar que una instancia superior nos venga a corregir la plana o nos venga a indicar lo que hicimos bien o mal. Si yo llego a la magistratura penal, haré lo mismo. Vamos a hacer las cosas por los veracruzanos, vamos a hacer las cosas por bien y por la seguridad de nuestro estado y de nuestra gente. En los recorridos llevo 55 municipios de 99 que me tocan y a todas las personas que me han dado su mano y me han escuchado, ya les dije que no soy un improvisado, que mi trabajo ahí está demostrado y que de llegar a la magistratura, la perspectiva de género, el interés superior del menor, las causas justamente sociales, la protección animal, todos los temas del LGBTIQ+, todo esto desde la magistratura son tipos penales que podemos interpretar y ya les aseguré que vamos a hacer la interpretación más amplia para proteger los derechos humanos. O sea, se puede decir que tú vas a ser candidato a una magistratura amplia, abierta a todos los sectores. Justamente los temas que llegan a los colegiados, todos en materia penal, justamente nos dan la oportunidad de interpretar las leyes y los códigos y los tipos penales. Entonces, desde ahí podemos impactar, por ejemplo, en el tema del maltrato animal en Veracruz. Es un tipo penal y es delito aquí en Veracruz maltratar de alguna forma o hacer sufrir a un animal. Justamente una de las sanciones viene reeducar. ¿Cuáles van a ser entonces esas sanciones de reeducar, de enseñar a las personas que no tienen que causar dolor? Porque es muy subjetivo. Entonces, desde ahí podemos, los casos que nos lleguen, hacer una interpretación y poder decir, justamente reeducar o sensibilizar a las personas que no maltraten al animal implica A, B o C, para dar certeza y seguridad. Lo mismo, por ejemplo, como fiscal, te cuento brevemente un caso. Me tocó conocer de un feminicidio, pero que en un primer problema es que era un hombre biológicamente, pero estaba vestido como mujer, se hacía llamar como mujer, era una persona que había sido violentada sexualmente y había sido tirada en la calle parcialmente desnuda. Entonces, cuando yo dije se inicia por feminicidio, fue objeto a lo mejor hasta de burla de no sabe lo que está diciendo. Si es un hombre no puedo iniciar feminicidio. No, los delitos de odio justamente buscan proteger a las personas por su identidad sexual. Si es una persona biológicamente hombre, pero se asume mujer, se viste como mujer, se hace llamar como mujer, y si fue agredido sexualmente, yo ya les dije a las personas de la comunidad LGBTIQ+, ya lo hice como fiscal, ahora también lo haría como magistrado, de la interpretación de esos delitos, hacerlos con una perspectiva de protección tan amplia para que sean protegidos y no más violencia contra estos grupos. Fíjate, candidato, no sé si me escuchas ahí bien porque ya me estuvieron haciendo ahí unos cambios para que te puedan escuchar. Estamos en 4 plataformas. Estamos en Facebook, en X, antes Twitter,
estamos en YouTube y estamos en TikTok, y créeme que hay jóvenes en TikTok que están muy interesados porque me dicen, es que no lo escucho, ya ahorita hicimos unos cambios, ya te escuchan. Excelente. Quieren, la primera pregunta que escogí de aquí de los que, de los que están preguntando es, ¿qué va a hacer un magistrado, por ejemplo, en los delitos de extorsión? Porque dicen que es del fuero común. El que me lo está preguntando dice que es abogado. No sé si te corresponda, magistrado, que nos puedes responder sobre ese tema de ese delito de la extorsión. Claro que sí. Un magistrado de circuito en materia penal van a llegar a este tribunal todos los casos, tanto de los ámbitos locales como federales. Vamos a resolver en última instancia cualquier proceso, en este caso penal local o penal federal. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que más incidimos en la Fiscalía es impulsar para que el delito de extorsión se volviera de los de prisión preventiva oficiosa, porque cuando la seguridad pública los detenía en flagrancia, es decir, extorsionando, nos los ponía a disposición como Fiscalía, y entonces los llevábamos a audiencias de control para dejarlos en prisión preventiva, pero como no era oficiosa, teníamos que justificar justamente esto. Entonces, nosotros lo hacíamos porque la necesidad de cautela va desde que miente en su nombre, miente en su domicilio, desde que no tiene arraigo domiciliario, ni siquiera eran de Veracruz, venían de otros estados, y lográbamos justificar que se quedaran en prisión, ¿no? Pero creíamos justamente que era un delito que debiera ser considerado de prisión preventiva oficiosa porque el índice delictivo de extorsión era muy amplio. Los altos índices estaban muy, muy elevados, y entonces si nosotros los volvemos de prisión preventiva oficiosa, pues justamente las personas, ¿qué hace el derecho penal? Inhibe la conducta. Entonces, si ponemos prisión preventiva oficiosa y aumentamos las penas, las personas van, eso se busca, inhibir que justamente sigan cometiendo este delito que está tan amplio, ¿no? Ahora, candidato, hacerle una pregunta como se le ha hecho a los otros candidatos que ha entrevistado y a usted también, porque esa es una pregunta en general. Usted ya tiene más o menos un análisis de si le toca, ¿cómo se dice?, encabezar esa magistratura. Usted ya tiene un análisis más o menos de cuántos expedientes o cuántos delitos hay atorados ahí en esa magistratura, mi estimado. Sí, claro que sí, y esto es un dato duro que da el propio Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo. Hoy en los colegiados penales de Veracruz tienen 300 casos pendientes de resolver desde 2024. O sea, de 2024 a la fecha, 300 asuntos pendientes. Entonces he hecho una propuesta que ha causado bastante ruido y es entendible. Yo quiero contextualizarlo así. En Fiscalía trabajábamos de 9 a 9 en horario oficial y normal. Además hacíamos guardias de 24/7, los 365 días del año. Y entonces la materia penal es muy sensible porque los detenidos y las personas privadas de libertad pues no ven si es sábado o domingo o si son días inhábiles, vacaciones o lo que sea. Entonces mi propuesta de llegar yo a la magistratura es que 3 veces a la semana, esto de conformidad con los acuerdos generales, vamos a trabajar de 9 a 9, 3 veces a la semana, para efectos de tratar de abatir ese rezago. Hoy se trabaja en horario oficial de 9 a 3 y de 4 a 6. Entonces, ¿qué pasa con este horario? Pues justamente me parece que el bien mayor en este momento debe ser la justicia, porque no solo hablamos de las personas privadas de su libertad, que están ahí, aun si su sentencia de amparo, que confirme en definitiva si son culpables o inocentes. Lo más grave, hay víctimas sin repararles el daño. No hay reparación si no hay sentencia que confirme si es culpable o inocente. Entonces, si confirma eres culpable, en automático vamos a buscar que se repare el daño. Entonces, una de mis propuestas para abatir estos 300 casos pendientes de sentencia es trabajar de 9 a 9, 3 veces a la semana, para efectos de lograr disminuir este rezago. Oye, me parece muy buena propuesta lo que estás haciendo de trabajar, porque hay mucha gente que desconoce, ya vemos, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, no he tenido un problema tan grave como para llegar al Poder Judicial, ¿no? Pero hay bastante gente que no sabe, ¿no? ¿Qué es lo que hace un juez? ¿Qué es lo que hace un magistrado? ¿Qué es lo que hace un ministro? Aquí también quiero hacerte una pregunta, porque también me la están poniendo, en TikTok están muy activos, ¿eh? En TikTok me dicen, es que sería bueno que los diputados y senadores hicieran leyes más severas para ciertos delitos.
pero yo no estoy de acuerdo en ese aspecto. Le voy a explicar por qué, candidato, porque yo creo que no se necesitan leyes más severas, se necesita que se ejecute y se haga cumplir la ley o no, candidato. Sí, fíjense que una de las cosas a las que pugné cuando fui fiscal regional aquí en Veracruz era la cultura de la denuncia. Pareciera que es un tema en el de están llenas las fiscalías de carpetas. Lo cierto es cuando hablábamos de datos duros, había sí comisión de muchos delitos, pero la gente no confiaba en la fiscalía y no denunciaba. Entonces me dediqué, además, como ya comentaba, soy catedrático, a hacer charlas en los municipios para decir, la cultura de la denuncia. Denuncien, por favor. Hay muchos delitos que se cometen que no son denunciados y entonces si yo no tengo una denuncia, estoy de alguna manera amarrado de las manos para yo ejercitar la acción penal. Entonces, una de las cosas que creo que deben de pasar en este país es que no haya impunidad. Y la no impunidad justamente comienza desde yo, ciudadano, denuncio, yo, fiscal, ejercito la acción penal en contra del delincuente, yo, juez, sentencio a esa persona si cometió el delito y cuando llegue en última instancia al colegiado, justamente hacer ese análisis para contundentemente, si cometió el delito, que se quede en la cárcel, si no lo cometió, que salga, precisamente porque hay muchas personas detenidas que son inocentes, que siguen esperando su sentencia de amparo. Por eso, abatir el rezago con estos horarios que ya están totalmente legales, apegados a derecho, y dos, que haya esta cultura de si pasa algo, si hay una consecuencia de aquellos que cometen el delito. En algunos delitos, por ejemplo, los delitos de odio, los de maltrato animal, tienen unas penas, podemos decir, proporcionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, aumentar las penas en algunos delitos, yo propondría, por ejemplo, en el de extorsión, que sea de prisión preventiva oficiosa y que sea un aumento de penas. ¿Por qué? Porque es un delito que se comete desde el anonimato, desde las cárceles, desde la comodidad de sus casas, desde teléfonos falsos, cuentas falsas. Entonces, ese anonimato les da impunidad. Si aumentamos las penas, por eso solo mencioné la extorsión, y habría que hacer un análisis para cada delito, en aquellos casos que sea necesario, pues aumentarlo, ¿no? Definitivamente. Pero va acompañado de la no impunidad. Así pueda tener una pena de 5 años, pero si queda impune, pues sabrá que no hay una consecuencia. Ok, te voy a leer también otro mensaje que nos mandan aquí en YouTube. Para aquellos que ven que estoy leyendo es porque todos lo estamos monitoreando. Dice la señora Conchis Hernández, dice, eso dicen y cuando están en el puesto solo piden dinero para agilizar tus juicios. En primera, pues es la primera vez que se va a votar por jueces, ministros y magistrados. Luego dice, en fin, siempre lo mismo y aquí en Veracruz, para ser más específica, en la Fiscalía de Orizaba es una porquería porque siempre te están pidiendo dinero para agilizar tus trámites. Candidato, le quiero preguntar esto, porque esto también es un atraso que traemos nosotros de una cultura, que yo no le quisiera llamar cultura general, sino que el juez o el magistrado o hasta el ministro te pida dinero para agilizar tu trámite. Yo le quiero preguntar a usted, así específicamente con este caso, ¿qué hacer para que precisamente la gente vuelva a confiar en el Poder Judicial? Explícitamente en usted, magistrado, ¿qué hacer para que la gente acuda a denunciar? Que ya lo decía usted hace rato, la cultura de la denuncia, pero también ustedes como candidatos o como ya estando en el puesto de magistrados, ¿qué hacer para que la gente vuelva a confiar en el Poder Judicial? Sí, dos cosas muy concretas. Uno, la justicia debe de ser accesible y transparente. Hoy muchas personas me están escuchando y saben que los titulares hoy es difícil que te atiendan. Es decir, tú como persona quejosa que tienes un asunto ahí, pides hablar con el juez, pides hablar con el magistrado y es difícil que te atiendan. Te atienden los secretarios, etcétera. Pues desde mi punto de vista, eso no es acercar a la justicia. Entonces, uno, es justicia de puertas abiertas. Como fiscal, a todas las personas que me buscaban saben que yo los atendía. Les decía, mira, hay 5 antes que ti. Si tú quieres esperar, te atiendo sin problema. Y a todos los atendí. Así seré como magistrado. Si las personas tienen algo que decirle al magistrado que va a resolver su asunto, los escucharé y con base en eso resolveré. Esa es una. 2, como fiscal también lo hice. Les dije a mi personal, 0 tolerancia a la corrupción. Llegó en un caso, y lo he platicado en otras entrevistas,
se detuvo a una persona pidiendo dinero en el momento mismo en que lo estaba haciendo. Y fui el primero que impulsó que las personas que cometieran delitos como servidores públicos en mi fiscalía iban a tener esa misma consecuencia. Porque si yo no soy corrupto como titular, no voy a tolerar justamente la corrupción, y muchos de los que me están escuchando y verán esta entrevista saben que lo que digo es verdad. Hoy la persona justamente incluso se ha atrevido a amenazarme ahí en las redes sociales porque fue detenida, después puesta en libertad, porque llevó su proceso. Pero justamente esto también es de valentía y de principios. Tengo principios, tengo valores. Por supuesto que acudí a denunciar ya a la persona ahora por amenazas, primero por corrupto, ahora por amenazas, porque es cero tolerancia a la corrupción, y el primer ejemplo lo pondré yo. Hay otro tema también que se ha estado manejando, porque nosotros estamos en la mañanera, vamos y le preguntamos a la presidenta. Hubo una pregunta muy puntual y muy fuerte que le hicieron a la presidenta de si se puede llegar a los famosos jueces sin rostro o magistrados sin rostro, porque a veces son unos casos muy fuertes, ¿no? O sea, cuando se está atacando muy fuerte a la delincuencia organizada o cualquier otro delito, que son delitos muy fuertes. Quiero hacerte la pregunta, mi estimado candidato, ¿tú qué opinas sobre estos jueces, magistrados o ministros sin rostro? Fíjense que la institución como tal ya existe. Por ejemplo, les llamamos testigos de identidad reservada o víctimas de identidad reservada. Es decir, hay forma de corroborar que es la víctima o el testigo 125-2025. Les damos un número, justo para que no se ponga en riesgo su vida, su integridad respecto de lo que pueda dar testimonio en las audiencias. Entonces, esto de los jueces sin rostro, de los magistrados sin rostro, si se llegase a implementar, no quiere decir que nadie sabrá cómo se llama o quién es. Habrá formas y mecanismos de poder ver su identidad y corroborar que sea la persona, como política de prevención para que no sean agredidos, para que no sean justamente atentados en tu integridad o vida, pues podría ser una opción, porque justamente nos enfrentamos a una delincuencia organizada, pues que justo tiene el poder para poder justamente atacar o amenazar o atentar contra la vida de la persona que valientemente dirá eres culpable y debes de compurgar una pena. Entonces yo no lo descarto como una posible, una acción viable para esos efectos, porque no es que nadie sabrá cómo se llama, habrá justamente acciones y medidas. La propia defensa podrá saber que la identidad es totalmente verificada, ¿no? Pero justo proteger a las personas me parece un bien de interés social y orden público. Ok, aquí en nuestro canal, mi estimado candidato, la gente ya sabe cómo va a votar por los candidatos a ministros y ministras, porque hemos andado cubriendo bastantes giras, pero aquí le quiero hacer ahora la pregunta a usted, porque la verdad, yo ya lo sé, pero quiero que usted le explique al público cómo van a votar por usted o cómo va a venir la boleta. No sé si usted ya tenga ahí un machote, lo que usted nos quiera mostrar, cómo van a votar por usted, candidato. Claro, muchas gracias. Fíjense que yo, de los 55 municipios que he recorrido, les he dado este tríptico. Los que ya se los he entregado ya lo conocen muy bien. Y les explico no solamente mi trayectoria, en el tríptico, los cargos en los que he ostentado, mi licenciaturas, maestrías, mi doctorado, mi especialidad. Y entonces en la parte de atrás viene cómo votar. Ya les expliqué que a las personas van a recibir 10 boletas. Dentro de esas 10 boletas van a recibir una rosada. Y esa rosada dice magistrados de circuito. De la columna derecha va a haber un listado de personas varones, en las que en el número 23 estoy yo. Entonces, si les convence mis propuestas, les convence mi profesionalismo, mi trayectoria, mi experiencia en la materia penal, les comento que en el recuadro verde pueden poner el número 23 y ahora sí votaremos. Entonces, si dicen, no, pues Gómez Reyes José Alfredo, que está en la lista de magistrados de circuito de materia penal, me convence. En el recuadro verde ponen mi número, el 23. Yo además les digo, pónganle una palomita a mi nombre para que no haya duda que confiaron en mí y que quieren dar el voto para mí, y sería la forma en que vamos a votar en estas elecciones. Ok, magistrado, ya para ir cerrando esta entrevista, porque sabemos que usted también anda haciendo campaña,
¿no? Ahorita me dijo usted que lleva, ¿qué? ¿100 municipios ya recorridos? 55 de 99. De 99. Tiene que ir por 99 porque Veracruz tiene 212. Lo que pasa es que el INE dividió al estado de Veracruz en dos zonas, zona 1 y zona 2. Entonces, de la zona 2 van a votar también por un candidato a magistrado de circuito en materia penal. En el 1, que a mí me toca desde Pánuco hasta Jalapa, son 99 en total, y entonces desde esas zonas yo ando recorriendo y les pido que me conozcan, les informo, pero sobre todo los escucho. Tienen mucho que decir, la gente es muy sabia, tiene muchos sentimientos, tiene mucho dolor, y justamente lo primero que hay que hacer es escucharlos y decirles, comprometernos a que eso que escuchamos no va a quedar ahí y que vamos a tomar acciones de llegar a la magistratura. Y por último, hacerle una pregunta, que esa yo siempre la dejo para el último, porque ha sido una controversia siempre, de que el Poder Judicial tiene muchos lujos, de que los ministros ganaban más que la presidenta de la República, hay magistrados que ganan más también que la presidenta de la República, jueces que también tienen muchos lujos. Preguntarle, candidato, así, duro y directo, dijeran por ahí, ¿usted va a acabar con todos los lujos que hay en la magistratura? ¿Va a ganar menos que la presidenta? Desde ahora me comprometo a ganar menos que la presidenta, precisamente porque está ya en la Constitución. Soy un hombre de leyes, creo en el Estado de Derecho, creo en las instituciones y siempre respetuoso de lo que la ley diga. Entonces no ganaré más que la presidenta. He sido una persona de escasos recursos económicos, siempre me he satisfecho con lo poco que tengo y lo poco que gano con lo que puedo vivir sin mayor problema. No me han gustado los lujos, me ha gustado justamente ser una persona honrada, con principios, con valores, y por supuesto que devengaré mi salario de llegar a la magistratura para hacer justamente esto, estar cercano a la gente. Ya me comprometí a que no solamente ahora que estoy de candidato recorrer estos municipios, sino siempre estar cerca de la gente, porque tengo 36 años, quiero estar impartiendo justicia toda mi vida, y entonces saldré nuevamente todas las veces que sea necesario a que me ratifiquen a través del voto, porque sé que haré un buen trabajo, no les voy a fallar. Ok, y nada más por último, porque me la preguntaban aquí, ¿usted sí tiene revocación de mandato también? Tendrán que homologarse las normas en ese sentido. Actualmente no tienen revocación de mandato, pero con este paquete de reformas que ya existen para que las personas voten por jueces y magistrados, en estricto sentido nos pueden revocar, por supuesto, el mandato de no hacer bien nuestro trabajo, ni de cumplir nuestras promesas, por supuesto, de campaña. Pues bueno, muchas gracias, candidato, por haber estado aquí en el canal del Centinela Informa. Es el candidato José Alfredo Gómez Reyes, paisano mío, y no porque sea mi paisano, porque al rato va a venir el INE, oye, le hiciste una... No. Él nos pidió la entrevista y aquí lo tienen ustedes. Hay que dar a conocer por todas las personas que vamos a votar, y como yo no tengo ninguna restricción, te lo digo de una vez, mi estimado paisano José Alfredo Gómez Reyes, cuenta con mi voto, porque me ganaste ahorita en lo que te estuve escuchando, cuenta con mi voto allá en Veracruz. Y pues bueno, muchas gracias, mi querido hermano Eutro. Ahí tuvieron ustedes al candidato. Cuídese mucho, candidato. Cuando guste. Muchas gracias. Gracias. Muy amables por la oportunidad. Un saludo a todas y todos. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Hasta luego, candidato. Hasta luego. Pues ahí tuvieron al candidato, mi querido hermano Eutro.